Una llegada al aeropuerto, un rumor que empezó a moverse entre fans y una pregunta que dejó a muchas ARMY con el corazón en la mano. Taehyung fue personalmente a recibir a Jungkook después de su evento de Calvin Klein en Tokio. Jungkook venía de una agenda importante en Japón, donde su colaboración con Calvin Klein volvió a generar muchísima atención internacional, pero lo que hizo explotar al fandom no fue solo su regreso, fue la posibilidad de que Taehyung estuviera allí, esperándole, en Incheon, sin anuncio, sin cámaras oficiales, sin explicación. Solo ese tipo de detalle que, si fuera cierto, muchas fans no podrían ver como una simple casualidad, porque cuando alguien vuelve cansado de un viaje, después de flashes, eventos, presión y miradas encima, que otra persona aparezca para recibirle cambia completamente la escena, y por eso ARMY empezó a preguntarse, ¿fue solo apoyo entre compañeros? ¿Fue una visita casual? ¿O estamos ante uno de esos momentos Taekook que parecen sacados de una película? Hoy no vamos a afirmar nada que no esté confirmado, pero sí vamos a analizar por qué este rumor hizo llorar a tantas fans, por qué la idea de Taehyung esperando a Jungkook tocó una fibra tan emocional, y por qué para muchas chicas del fandom este posible encuentro no fue solo un aeropuerto, fue una señal. Antes de seguir, quiero leerte. ¿Tú crees que Taehyung realmente fue a recibir a Jungkook? ¿O piensas que el fandom convirtió un rumor en una escena demasiado bonita para soltarla? Déjamelo en comentarios. Y si te gustan estos análisis con misterio, emoción y full Taekook, deja tu like y suscríbete a Secretos Taekook. Porque si este momento fue real, entonces la pregunta no es ¿qué pasó en Incheon? La pregunta es ¿qué significa que Taehyung quisiera estar allí justo cuando Jungkook volvía a casa? Todo empezó con el regreso de Jungkook. Después de su agenda en Tokio con Calvin Klein, el fandom estaba pendiente de cada movimiento, fotos, videos, actualizaciones, comentarios. Todo el mundo quería saber cuándo volvía a Corea. Pero entonces apareció el rumor. Algunas cuentas empezaron a decir que Taehyung podía estar cerca del aeropuerto de Incheon. Al principio, muchas fans no lo creyeron, porque claro, una cosa es imaginarlo, y otra muy distinta es pensar que Taehyung habría ido personalmente a recibir a Jungkook. Pero el rumor empezó a crecer, más comentarios, más teorías, más emoción, y de repente la imagen mental era imposible de sacar de la cabeza. Jungkook llegando después de un viaje largo, cansado pero tranquilo, y Taehyung allí, esperando, como si no hiciera falta decir nada más. Para muchas fans, esa posibilidad fue demasiado fuerte, porque no se trataba solo de un aeropuerto, se trataba de lo que representa volver a casa, encontrarte con alguien familiar, sentir que, después del ruido, hay una persona esperándote. Y ahí es donde el fandom empezó a llorar, no necesariamente por tener una prueba clara, sino por lo que la escena transmitía, una escena sencilla, casi doméstica. Jungkook vuelve, Taehyung aparece, y todo se siente como una película silenciosa. Lo más comentado fue precisamente eso, la naturalidad, porque en Taekook muchas veces los momentos más potentes no son los grandes, son los pequeños, los que parecen pasar sin aviso, los que no tienen explicación oficial, los que dejan al fandom preguntándose si acaba de ver algo más íntimo de lo normal, y este rumor encajaba perfectamente con esa energía. Taehyung no tendría que hacer un discurso, Jungkook no tendría que decir nada, solo el hecho de aparecer allí, si ocurrió, ya sería suficiente para muchas fans, porque cuando alguien se toma el tiempo de ir a recibirte, hay una intención, puede ser amistad, puede ser apoyo, puede ser cariño, puede ser confianza, pero no es un gesto vacío, y en Taekook los gestos nunca se quedan en la superficie. El fandom empezó a recordar otros momentos, las veces que Jungkook parecía buscar a Taehyung entre la gente, las veces que Taehyung sonreía de una forma difícil de explicar, las miradas que duraban un poco más, las reacciones cuando uno de los dos estaba cerca, y entonces el rumor de Incheon dejó de ser un rumor aislado, se convirtió en una pieza más del puzzle. Una pieza que muchas fans colocaron junto a años de momentos compartidos. Por eso la pregunta no era solo ¿fue Taehyung al aeropuerto? La pregunta era
Porque esta posibilidad nos parece tan Taekook. Y esa es la clave, porque hay rumores que no funcionan, se sienten forzados, no encajan, pero para muchas fans, sí encajaba. Encajaba con esa imagen de Taehyung cuidando desde el silencio. Encajaba con Jungkook volviendo después de una agenda intensa. Encajaba con la idea de una conexión que no necesita ser explicada al mundo. Y también encajaba con algo que el fandom ama de ellos, la sensación de que tienen una vida emocional que no vemos completa, solo fragmentos, segundos, detalles, sombras, pequeñas señales. Por eso, aunque no haya una confirmación oficial, el rumor tocó algo profundo, porque muchas fans no lloraron por una certeza. Lloraron por una posibilidad, la posibilidad de que, después de un día importante, Jungkook no volviera solo, la posibilidad de que Taehyung quisiera estar allí, la posibilidad de que ese encuentro dijera más de lo que las cámaras pudieron captar. Y aquí hay que ser cuidadosas. No podemos afirmar que pasó exactamente así. No podemos convertir una conjetura en verdad. Pero sí podemos decir algo. La reacción del fandom muestra cuánto significa Taekook para muchas personas, porque cuando una simple posibilidad emociona tanto, es porque hay una historia previa. Una historia construida con años de confianza, gestos y momentos que muchas chicas no han olvidado. También hubo quienes dijeron que todo pudo ser una exageración, que quizá Taehyung no estaba allí, que quizá las cuentas confundieron información, que quizá el fandom quiso creer una escena demasiado bonita. Y esa lectura también es válida, porque en redes los rumores pueden crecer muy rápido, pero incluso esa duda hace que el momento sea más interesante. Porque si al final fue solo una teoría, ¿por qué tantas personas la sintieron tan real? Quizá porque Taekook tiene esa capacidad, convertir una posibilidad en emoción, una llegada al aeropuerto en una escena de película, un rumor en una conversación mundial, una imagen no confirmada en una pregunta que todas quieren responder. Y quizá por eso este momento hizo tanto ruido, porque no hablaba solo de Jungkook volviendo de Tokio, hablaba de volver a alguien, de tener un lugar seguro, de esa persona que aparece cuando el mundo se apaga. Y para muchas fans, pensar que esa persona podía ser Taehyung fue simplemente demasiado emocional. Por eso Incheon se convirtió en el centro del debate, no por lo que se confirmó, sino por lo que se sintió, y Taekook muchas veces funciona precisamente así, entre lo que se ve, lo que se intuye y lo que el fandom guarda como una posibilidad demasiado bonita para ignorarla. Y al final, quizá eso es lo que hizo tan especial esta historia, no una fotografía, no una confirmación, no una declaración, sino una idea, la idea de que, después de una agenda agotadora al otro lado del mundo, alguien importante pudiera estar esperando, porque cuando el rumor empezó a circular, muchas fans no reaccionaron solo a un posible encuentro, reaccionaron a lo que ese encuentro representaba: cuidado, confianza, cariño, presencia. Y si algo ha mantenido vivo a Taekook durante tantos años, es precisamente eso. La sensación de que los momentos más importantes no siempre son los más grandes, a veces son los más simples, una mirada, una sonrisa, un gesto inesperado o incluso un aeropuerto. ¿Fue real? ¿Fue un malentendido? ¿Fue una coincidencia que el fandom convirtió en una historia? La verdad es que no lo sabemos, y probablemente ese misterio es precisamente lo que mantiene esta historia viva, porque si algo ha demostrado Taekook durante años es que los momentos que más hacen hablar al fandom suelen ser los que menos explicaciones tienen, y quizá la verdadera pregunta no sea si Taehyung fue o no a recoger a Jungkook, quizá la pregunta sea otra: ¿por qué la simple posibilidad hizo llorar a tantas personas? Porque una escena que ni siquiera está completamente confirmada tocó tantos corazones. Tal vez porque para muchas fans no se trataba del aeropuerto, se trataba de ellos, de esa conexión que llevan años observando, de esos pequeños detalles que siguen apareciendo una y otra vez, y de esa sensación imposible de explicar que hace que,
cuando Taehyung y Jungkook comparten, aunque sea un instante, el fandom vuelva a creer que detrás de las cámaras existe una historia que todavía no conocemos del todo. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que Taehyung realmente fue a recibir a Jungkook o piensas que el fandom se dejó llevar por una teoría demasiado bonita para no creerla? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado este análisis, deja tu like, suscríbete a Secretos Taekook y activa la campanita porque aquí seguiremos investigando cada mirada, cada gesto y cada misterio que siga haciendo soñar al fandom. Porque en el universo Taekook a veces una simple llegada al aeropuerto puede convertirse en una historia que nadie consigue olvidar.